La siguiente historia no se parece a nada que hayas escuchado antes en la ciudad, porque en los pueblos suceden cosas que quedan cobijadas bajo la infinita oscuridad de la noche, acontecimientos que aterran generaciones enteras de familias y que las persiguen hasta que acaban con el último portador del apellido. A continuación les compartimos un relato acaecido en Michoacán. La naturaleza de dichos sucesos es extraña e inexplicable de por sí. Se recomienda discreción. Entraron con dificultad por la puerta de la casa. Esta no tenía cerrojo, pero como estaba torcido el viejo umbral, uno de ellos tuvo que darle una fuerte patada que retumbó en el interior. Todos adentro saltaron de sus asientos, y al ver a Trinidad, más de uno dio un grito de espanto. Ella iba entrando, cargada de hombros por sus hermanos. Se sentía débil y buscó con la mirada una silla para sentarse a descansar inmediatamente. Más de uno renunció a su lugar para ofrecérselo a ella. Trini, además de exhausta, estaba llena de tierra y bastante confundida. Todos los ojos se encontraban posados sobre ella. Hasta sentía que sus hombros cargaban esas miradas. Tan pronto como se sentó, sintió la boca seca. Su hermano mayor aún estaba a su lado tomando su brazo, así que le pidió un vaso de agua. Este se fue a traerlo. Mientras ella esperaba paciente, volteó a su alrededor y reconoció en cada una de las caras a sus primos, sus tías, a esos familiares lejanos que había dejado de ver en la infancia. También estaban las vecinas chismosas susurrándose cosas. Su hermano regresó entonces con el vaso lleno de agua. Antes de darle un sorbo, le preguntó al oído que por qué estaba toda esa gente en la casa y por qué había tantas veladoras encendidas. El hermano se temía que en cualquier momento ella empezara a hacer preguntas. Entonces le respondió con un tono de voz que dejaba entrever que ni él mismo creía lo que estaba diciendo. Es que hace unas horas toda esta gente te estaba velando. Alguien te observa en la oscuridad presenta. La tumba de María Trinidad. María Trinidad había tenido una horrible e inexplicable muerte. Un 12 de diciembre comenzó a llenarse de horribles llagas en el pecho. Al día siguiente, éstas se habían extendido hacia su abdomen y cuello. Al tercer día, sangrientas pústulas le reventaban en los brazos y comenzó a vomitar un purulento líquido negro. A partir de ese día, su mente iba y venía. Por momentos estaba despierta y luego se volvía a desmayar. Según contaba, cuando se iba, horribles pesadillas se apoderaban de ella, pero estuviera consciente o inconsciente, no dejaba de oír una voz que por detrás del hombro le susurraba incesantemente: arderás por siempre en la tierra. 4 días después, cumplió una semana sin probar un solo bocado. Estaba extremadamente débil y ya no se podía levantar de la cama. Toda la casa se llenó de polillas que soltaban un polvo nacarado que empeoró más su estado y que la hizo toser hasta exhalar el último aliento. El 19 de diciembre a las 7 de la noche, la abuela confirmó que a falta de pulso y demás signos vitales, por fin María Trinidad había fallecido. Tan pronto como dejó de respirar, su cara se deformó hasta formar una horrible mueca. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, sus extremidades rápidamente se pusieron rígidas y su piel helada. Levantarla de la cama fue difícil, pues se había puesto muy pesada. Además, había que hacerlo cuidadosamente, pues los hinchados hematomas se reventarían al más mínimo toque. La abuela, en su casa, ya había tendido un petate y comenzaba a ordenar veladoras de todos los tamaños a su alrededor.
Mientras se limpiaba las lágrimas, vio que en la ventana que no tenía cortinas había un grupo de personas, con sombreros y velos que les cubrían la cara, asomadas hacia el interior de la choza. Adentro solo estaba iluminado por las pocas veladoras que había encendido la anciana, pero afuera ni la luna se mostraba entre las nubes, por lo que en el exterior era tan oscuro como boca de lobo. La abuela imaginó que toda esa gente, que se veía impaciente, iba al velorio. Caminó hacia la puerta abierta y se asomó hacia el patio para invitar a las personas a entrar. Pero no había nadie. La casa de la anciana y las de sus hijas estaban dentro de un mismo terreno y compartían un baño al aire libre, una cocina y un patio. A esas horas, no solo esas chozas, ni la empedrada calle exterior, sino todo el pueblo estaba sumido en una profunda oscuridad. De no ser por la repentina muerte de Trinidad, sería extraño ver a alguien caminando por las vacías y polvorientas calles. La anciana volteó hacia derecha e izquierda, pero no estaban las personas que había visto por la ventana. Mientras tanto, en casa de María Trinidad, sus hermanos ya habían puesto el cadáver en el piso, sobre un viejo petate, y se disponían a arrastrarlo hacia la salida y luego por el patio. A medio camino se perdieron en una absoluta oscuridad, ya que ni los candiles que la abuela solía encender en la noche les iluminaban los pasos. Se detuvieron entonces para imaginar hacia dónde se encontraba la casa de la abuela. Mientras lo hacían, oyeron que algo se movía entre sus pies, revoloteando sin control. La abuela en ese momento caminó hacia ellos con una lámpara de gasolina para alumbrarles el camino. Tan pronto como llegó y la luz iluminó el cadáver, pudieron ver que sobre ella había una gallina negra que se agitaba violentamente. Sus patas estaban atrapadas entre los dedos del cadáver. Uno de ellos, al ver la mano de su hermana apretando fuertemente al ave, pensó que tal vez ella no estaba muerta. Se agachó a liberar con miedo a la gallina. Tuvo que utilizar ambas manos para lograr separar los dedos del cadáver. Estos estaban muy fríos. Tocó el cuello de María Trinidad y este estaba helado. No quedaba duda, no había ni un poco de vida dentro de ella. La gallina saltó y se perdió en la enramada a espaldas del terreno. Antes de continuar, voltearon a ver la cara de la muerta. Aún mostraba esa horrible mueca. Era una extraña mezcla entre dolor y espanto. Esto les erizó la piel. Ahora entre los tres jalaban el cuerpo hacia la casa de la abuela. Ya adentro, la acomodaron en el centro y encendieron todas las veladoras. La anciana fue a la cocina a ver si el agua para el café ya estaba hirviendo. Los hermanos pensaron que estaban solos en casa de la anciana. Pero en una silla había una mujer sentada. Tenía un velo que le cubría el rostro, pero dejaba entrever sus facciones, sus labios y su penetrante mirada. Su largo cabello le escurría más allá de los hombros, hasta las caderas. Era alguien que no reconocían, pero daba lo mismo. Seguramente vendría gente de otros pueblos. La puerta del terreno estaba abierta para que los asistentes pasaran directamente hasta donde iba a ser velada María Trinidad. Gente de todas direcciones iba llegando a casa. Entre toda esa oscuridad se podía ver la diminuta luz de los candiles que cada quien llevaba en las manos. Y así, poco a poco, se llenó el cuarto de gente y de veladoras. Ni bien dieron las 10 de la noche, los rezos ya habían comenzado. La gente lloraba, pero sin gritar, ni hacer alborotos. Casi todos se reconocían entre sí y se abrazaban para consolarse, menos la mujer que había llegado al principio, que en ningún momento se levantó el velo. Así estuvieron hasta la medianoche. Las cosas transcurrieron con bastante tranquilidad,
hasta que se comenzó a percibir un fétido olor. En cuestión de minutos, la peste inundó toda la casa. La madre de Trini, quien había estado encerrada toda la tarde en casa de su hija, llorando sin consuelo, entró a donde estaba el velorio y se tiró a los pies de la muerta. Dio un doloroso grito que resonó en todos los rincones de la pequeña casa. Los asistentes sintieron una profunda lástima por esta mujer, quien al notar que el cadáver ya estaba emanando pestilentes humores, pidió con gritos que ya la llevaran a enterrar. Era muy pronto para que el cuerpo se empezara a descomponer. Y los hermanos no supieron reaccionar, pero estaban seguros que si alguien podría tomar decisiones sobre Trinidad, debía ser su madre. Esta les gritó un par de veces más que se la llevaran. Fue un espectáculo extraño y triste lo que presenciaron los asistentes al velorio. Todos, como presenciando un macabro acto de circo, vieron cómo se llevaron a rastras el cuerpo y en el patio lo envolvieron en sábanas limpias y se la llevaron cargando entre varios. En un pueblo como ese no existen los grandes funerales, con músicos, ataúdes de maderas preciosas, largos días de pena y procesiones en coches. Ahí uno se muere y ya. La mujer del cabello largo, que nadie conocía, salió tras de ellos y los siguió de cerca hasta el final del camino que es donde estaba el cementerio. Ahí, uno de los tíos había empezado, desde la tarde, a cavar la tumba que sería el último lugar de descanso de María Trinidad. Ya habían notado que esa misteriosa mujer estaba detrás de ellos, pero no les pareció raro. Posaron el cadáver con cuidado al fondo del hoyo e inmediatamente comenzaron a lanzarla a tierra, que después de unos minutos cubrió por completo la tumba. Cuando terminaron, se quitaron el sombrero, se secaron el sudor, se persignaron y dieron un fuerte suspiro. Las manos les temblaban, las tenían cubiertas de tierra. Se despidieron y salieron en fila del panteón. Caminaron con la cabeza agachada y en silencio rumbo a la casa de la abuela. La mujer del cabello largo iba hasta atrás, pero metros antes de llegar al terreno, apresuró el paso y alcanzó al hermano mayor que iba hasta adelante. Lo tomó del hombro e hizo que se detuviera. Luego entonces se acercó y por detrás de la oreja le pidió que les ordenara a los demás que se regresaran al panteón. Le dijo que su hermana no estaba muerta, o al menos no estaba del todo muerta. Era evidente que alguien la había embrujado y que tenían que regresar por ella. El hombre intentó seguir caminando, pero súbitamente esta mujer ya estaba frente a él, impidiéndole el paso. Viéndolo a los ojos, le dio un par de órdenes más que ahora, inexplicablemente, él se veía muy convencido y dispuesto a cumplir. Echó a correr hacia la casa de la abuela, mientras los demás hombres se quedaron esperando afuera. Abrió la puerta con un fuerte empujón. Detrás de esta había un par de machetes que tomó inmediatamente. Ni una sola de las personas que habían asistido al velorio se había movido de su lugar. Probablemente estaban esperando una explicación, o como dicta la costumbre, se quedarían toda la madrugada velando, aun cuando el cuerpo ya no estuviera frente a ellos. Con ambos machetes bajo el brazo, volvió a salir hacia la calle. La mujer y los demás hombres ya caminaban de vuelta al panteón. Los alcanzó y le dio un machete a su hermano. Entraron nuevamente en fila, pero esta vez la mujer de cabello largo iba al frente. Al llegar a la tumba de su hermana, encontraron un par de enormes perros cavando frenéticamente con sus patas delanteras el lugar exacto donde se encontraba el cadáver de la muchacha. El hermano menor los ahuyentó con el machete. Los perros corrieron cuesta arriba, pero no se alejaron demasiado. Se quedaron vigilando el espectáculo que estaba por comenzar. Ya reunidos todos frente a la tumba, la mujer les dijo que tenían que desenterrar a María Trinidad.
pidió que todos estuvieran atentos, porque tan pronto terminaran de quitar la tierra, el cadáver se alzaría a la altura del suelo. Entonces, ella aparecería abrazada por la bruja que la tenía en ese estado. Debían tener los machetes preparados, porque inmediatamente tendrían que utilizarlos para liberar a su hermana. Los perros ya habían quitado bastante tierra, por lo que el hoyo estaba a medio cavar. Los hombres que acompañaron a los hermanos usaron las viejas palas que cargaban a sus espaldas. Lo hacían cada vez con más temor, pues con cada montón de tierra que cavaban, más se acercaban al cadáver y a lo que sea que también estuviera enterrado con él. Antes de sentir que llegaban con las palas a donde estaba el cuerpo, escucharon un agónico lamento desde el interior de la tierra. Reaccionaron tratando de huir del agujero, jalando con las manos la tierra que estaba a la altura del piso. Pidieron con gritos desesperados que lo sacaran de esa tumba. Tan pronto como pudieron salir, todo se empezó a remover desde el fondo, y lentamente el cuerpo envuelto en la sábana empezó a descubrirse. Primero se hincó y después quedó de pie. Todo sucedió en unos cuantos segundos, pero ellos sintieron que ese horror había durado una eternidad. El cuerpo escaló de una manera extraña y grotesca hasta la cima. Cuando estuvo fuera del hoyo, vieron bien que un horrible ser la abrazaba apretándola violentamente. Los hermanos empuñaron sus machetes con fuerza y se lanzaron sobre esta espantosa criatura, que no soltaba con sus brazos el cuerpo de María Trinidad. Titubearon al verla convertida, pero sus ojos conservaban una impactante mirada, y sus manos delgadas y huesudas, con podridas uñas, se enterraban en la sábana y hacían sangrar el cuerpo y manchar la tela de rojo. Blandieron los machetes en el aire, y este repulsivo ser no esperó a recibir el impacto. Soltó el cuerpo y regresó a la tierra. María Trinidad entonces dio un horrible grito y cayó de rodillas en una enorme roca. Se veía desesperada, luchando por liberarse de la mortaja de sábanas en la que estaba atrapada. Sus hermanos dejaron los machetes en la tierra y la ayudaron a liberarse. En el abdomen tenía enormes rasguños que mostraban la palpitante carne al rojo vivo. María Trinidad había regresado de la muerte, pero no se veía del todo viva. Su mirada estaba perdida, fija en algún lugar. Caminaba con dificultad, apoyándose en los hombros de sus hermanos. La llevaron al lugar donde horas antes la habían estado velando. Nadie se esperaba verla regresar del panteón. María Trinidad se sentó a tomarse un vaso de agua y a soportar todas las miradas que juzgaban incrédula su estado. Miró a su alrededor y poco a poco reconoció a todos, menos a una mujer que aún conservaba el velo sobre su cara. Esta mujer tenía el cabello largo y estaba apartada de las demás personas. Cuando sus miradas se cruzaron, la mujer del velo se levantó y sin dejar de verla fijamente a los ojos, caminó hacia ella. Se acercó y le dijo algo al oído. María Trinidad se quedó perpleja y nuevamente volteó a ver a su alrededor. Inmediatamente constató que su novio no se encontraba en el velorio y nadie recordaba haberlo visto en toda la noche. Mientras tanto, la mujer del cabello largo salió caminando rápidamente por la puerta de la casa de la abuela. Atravesó el patio y saltó hacia la parte trasera de la casa. Se fue hasta el fondo y se perdió en la enramada. Si te gustan nuestros relatos, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestra página de Facebook, así como activar las notificaciones para que jamás te pierdas los estrenos. Alguien te observa en la oscuridad.